En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una frialdad particular, un eco de la oscuridad humana que persiste a través de los años. Hoy nos adentraremos en una de esas narraciones, un caso que conjuga lo macabro con lo inexplicable, un enigma que aún hoy sigue inquietando a quienes se atreven a contemplarlo. Retrocedamos hasta 1947. Los Estados Unidos, aún celebrando la victoria en la Segunda Guerra Mundial, se enfrentaban a sus propios demonios internos. En el corazón de Los Ángeles, California, una joven aspirante a actriz llamada Elizabeth Short soñaba con alcanzar el estrellato en la meca del cine. Su belleza, dicen, era cautivadora, su mirada, llena de promesas. Pero el destino, como a menudo ocurre, tenía otros planes para ella. ¿Qué clase de oscuridad acechaba en las brillantes calles de Hollywood? El 15 de enero de 1947, el cuerpo mutilado de Elizabeth Short fue descubierto en un terreno baldío en Leimert Park. La escena era dantesca. Su cuerpo, cortado por la mitad a la altura de la cintura, había sido lavado y colocado con una precisión escalofriante. Las mutilaciones eran brutales, la sangre ausente. La joven, de 22 años, había sido convertida en un macabro espectáculo. La prensa, ávida de detalles, bautizó a Elizabeth Short como la Dalia Negra, un apodo que evocaba el misterio y la fatalidad. La investigación policial se convirtió en un circo mediático, con falsas confesiones y pistas que llevaban a callejones sin salida. Cientos de personas fueron interrogadas, pero el asesino, o los asesinos, permanecieron en las sombras. ¿Cómo pudo alguien desaparecer sin dejar rastro en una ciudad tan vigilada? A medida que la investigación avanzaba, la policía recibió cartas anónimas, supuestamente escritas por el asesino. Estas misivas, llenas de jeroglíficos y amenazas, añadieron una capa más de misterio al caso. Algunas contenían objetos personales de Elizabeth Short, pruebas irrefutables de que el remitente estaba íntimamente ligado al crimen. Pero, a pesar de los esfuerzos de los investigadores, la identidad del autor de las cartas nunca fue establecida con certeza. El caso de la Dalia Negra se convirtió en un símbolo de la brutalidad y la impunidad. A pesar de las décadas transcurridas, el crimen sigue sin resolverse, alimentando teorías y especulaciones. Algunos creen que el asesino era un cirujano con conocimientos anatómicos, otros que se trataba de un psicópata con una obsesión por la muerte. Incluso se ha sugerido la implicación de figuras poderosas de Hollywood, protegidas por un manto de silencio y corrupción. ¿Qué secretos permanecen ocultos tras el brillo de la ciudad de las estrellas? Hoy, el caso de Elizabeth Short permanece abierto, un recordatorio sombrío de que la maldad puede acechar en los lugares más inesperados. La Dalia Negra, una joven con sueños rotos, se ha convertido en un icono de la tragedia y el misterio, una figura que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la persistencia de la oscuridad. Y mientras su asesino siga impune, su historia seguirá resonando en los rincones más oscuros de nuestra psique, un eco persistente de un crimen que nunca será olvidado, porque a veces el verdadero horror no reside en los actos en sí, sino en la incertidumbre que dejan tras de sí. En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una frialdad particular, relatos donde la depravación humana se manifiesta en su forma más pura. Hoy nos adentraremos en uno de esos abismos. El 19 de abril de 1989, en el corazón de la ciudad de Nueva York, una joven llamada Trisha Meili, una exitosa banquera de 28 años, se aventuró a correr por Central Park. Era una noche fresca, ideal para ejercitarse, pero lo que le esperaba en la oscuridad cambiaría su vida para siempre y sembraría el pánico en la ciudad. ¿Qué clase de monstruo acechaba en la oscuridad, listo para arrebatar la inocencia y la seguridad de una joven en una noche cualquiera? Horas más tarde,
Patricia fue encontrada brutalmente agredida y casi sin vida. Su cuerpo, abandonado en un rincón apartado del parque, contaba una historia de violencia indescriptible. La ciudad entera contuvo el aliento. La policía, bajo una presión inmensa, inició una búsqueda frenética del responsable. La investigación tomó un giro inesperado cuando 5 adolescentes, todos afroamericanos o latinos, fueron arrestados y acusados del crimen. Antron McCray, Kevin Richardson, Raymond Santana, Carrie Wise y Yusef Salam, con edades comprendidas entre los 14 y los 16 años, se convirtieron en los tristemente célebres 5 de Central Park. ¿Eran estos jóvenes los depredadores que la ciudad temía? ¿O eran víctimas de un sistema judicial sediento de respuestas rápidas? El juicio fue un circo mediático. Las pruebas eran circunstanciales, las confesiones, obtenidas bajo coacción y tras horas de interrogatorio, sin la presencia de un abogado. A pesar de las inconsistencias, los 5 fueron declarados culpables y sentenciados a penas de prisión que oscilaban entre los 5 y los 15 años. Durante más de una década, estos jóvenes cargaron con el estigma de ser los monstruos de Central Park, sus vidas marcadas por un crimen que, en el fondo, sabían que no habían cometido. Pero la verdad, como una sombra persistente, siempre encuentra la forma de salir a la luz. En el año 2002, un violador en serie y asesino convicto llamado Matías Reyes confesó ser el único responsable del ataque a Trisha Meili. La evidencia de ADN confirmó su confesión, exonerando por completo a los 5 de Central Park. Después de años de lucha, los 5 hombres fueron finalmente liberados y compensados por el estado de Nueva York por la injusticia que habían sufrido. Pero el daño ya estaba hecho. Sus vidas, marcadas para siempre por una acusación falsa y un sistema judicial fallido. El caso de los 5 de Central Park es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la justicia y de cómo el miedo y el prejuicio pueden nublar incluso la búsqueda de la verdad. Un relato que nos obliga a preguntarnos cuántas otras historias similares permanecen ocultas en las sombras, esperando ser reveladas. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta el horizonte y la niebla matutina se aferra a la tierra como un sudario, se esconde una historia que desafía la razón. Una historia de obsesión, locura y un horror tan profundo que amenaza con consumir a quienes se atreven a desenterrarla. Nos trasladamos a la apacible aldea de Epping, en el condado de Essex, un lugar donde el tiempo parece transcurrir a un ritmo más lento, donde los secretos se guardan bajo llave y las sombras susurran verdades incómodas. Fue allí, en el año de 1968, donde la vida de la joven Jane Britton dio un giro macabro. Jane era una estudiante brillante, una joven llena de promesas y sueños. Con tan solo 22 años, se encontraba en la cúspide de su vida, a punto de embarcarse en un futuro brillante. Pero el destino, como suele hacer, tenía otros planes. La noche del 7 de enero, Jane fue brutalmente asesinada en su apartamento. Su cuerpo, descubierto a la mañana siguiente por su novio, yacía en un charco de sangre. La escena era dantesca, un testimonio de la violencia despiadada que se había desatado en ese pequeño espacio. La policía, desconcertada, comenzó una investigación exhaustiva, pero a pesar de sus esfuerzos, el caso se enfrió rápidamente. Las pistas eran escasas, los testigos inexistentes y el asesino, un fantasma escurridizo que parecía haberse desvanecido en el aire. Durante décadas, el asesinato de Jane Britton permaneció sin resolver, un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y la oscuridad que puede acechar, incluso en los lugares más tranquilos. El caso se convirtió en una leyenda local, un cuento de advertencia susurrado en voz baja en los pubs y las esquinas de las calles. Pero la historia no termina ahí. En el año 2018,
50 años después del crimen, un equipo de investigadores reabrió el caso. Utilizando tecnología forense de vanguardia y nuevas técnicas de investigación, comenzaron a desentrañar la madeja de secretos y mentiras que habían mantenido el asesino oculto durante tanto tiempo. Lo que descubrieron fue aún más perturbador de lo que nadie podría haber imaginado. El asesino no era un extraño, un forastero que había llegado a Epping para sembrar el terror. Era alguien cercano a Jane, alguien que conocía sus secretos más profundos y sus miedos más oscuros. El nombre del asesino era Michael Sumter, un compañero estudiante de Jane, un hombre que en la superficie parecía ser un miembro respetable de la comunidad académica, pero debajo de esa fachada de normalidad se escondía una mente perturbada, consumida por la obsesión y la envidia. Sumter había estado enamorado de Jane durante años, pero su amor no era correspondido. Jane lo veía como un amigo, nada más. Este rechazo, combinado con su propia inestabilidad mental, lo llevó a cometer el acto atroz que le robaría la vida a Jane y lo condenaría a una existencia de culpa y remordimiento. La evidencia que vinculaba a Sumter con el crimen era abrumadora. Su ADN fue encontrado en la escena del crimen, y los investigadores descubrieron pruebas de que había estado acechando a Jane durante semanas antes de su asesinato. Pero Sumter nunca enfrentó a la justicia. Había muerto en el año 2001, llevándose su secreto a la tumba. La verdad sobre el asesinato de Jane Britton permaneció enterrada con él hasta que los investigadores la desenterraron, 50 años después. El caso de Jane Britton es un recordatorio sombrío de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados, que incluso las personas que parecen ser las más normales pueden ocultar oscuros secretos, y que, a veces, la verdad puede ser más aterradora que la ficción. ¿Cuántos secretos similares permanecen aún ocultos, esperando ser desenterrados? En el corazón de la campiña inglesa, donde la niebla se aferra a los campos como un sudario fantasmal, se esconde una historia que desafía la razón. Una historia tejida con los hilos del misterio, la locura y un horror tan profundo que amenaza con consumir a quienes se atreven a desenterrarla. ¿Estás preparado para descender a la oscuridad? Nos trasladamos a la apacible aldea de Epping, en el condado de Essex, un lugar donde el tiempo parece transcurrir a un ritmo pausado, ajeno a las turbulencias del mundo exterior. Pero bajo esta fachada de tranquilidad se oculta un secreto escalofriante, un enigma que ha atormentado a generaciones. Todo comenzó en 1968, cuando la familia Carter se mudó a la antigua mansión de Blackwood, una imponente construcción de piedra, rodeada de un bosque denso y sombrío, que parecía susurrar secretos olvidados. John y Mary Carter, junto a sus dos hijos, Sarah y Thomas, buscaban un nuevo comienzo, un refugio lejos del bullicio de la ciudad. Lo que no sabían era que Blackwood no era un hogar, sino una trampa. Poco después de su llegada, comenzaron a suceder cosas extrañas. Ruidos inexplicables en la noche, sombras que se movían en el rabillo del ojo, una sensación constante de ser observados. Sarah, la hija mayor, era la más sensible a estas presencias. Aseguraba haber visto figuras oscuras acechando en el bosque y escuchaba voces susurrando su nombre en la oscuridad. ¿Eran solo producto de su imaginación? ¿O Blackwood estaba despertando algo siniestro en su interior? La situación empeoró con el paso de las semanas. Los objetos se movían solos, las puertas se abrían y cerraban sin explicación, y un hedor nauseabundo impregnaba la casa. Mary, la madre, comenzó a sufrir pesadillas recurrentes, visiones de rostros deformados y gritos desgarradores. John, el padre, intentaba mantener la calma, atribuyendo todo al estrés y al cansancio, pero en su interior, un miedo helado comenzaba a apoderarse de él. ¿Cuánto tiempo podrían resistir antes de que la locura los consumiera por completo? Una noche, Thomas, el hijo menor, desapareció.
Lo buscaron por todas partes, en la casa, en el bosque, en la aldea, pero fue en vano. No había rastro de él. La policía inició una investigación, pero las pistas eran escasas y confusas. Algunos aldeanos murmuraban sobre antiguas leyendas, historias de sacrificios y rituales paganos que se habían llevado a cabo en Blackwood siglos atrás. ¿Podría la desaparición de Thomas estar relacionada con estas oscuras tradiciones? Semanas después, encontraron el cuerpo de Thomas en el bosque. Estaba mutilado, irreconocible. La policía dictaminó que había sido atacado por animales salvajes, pero John y Mary sabían que eso no era cierto. Habían visto la maldad en los ojos de Blackwood. Habían sentido su presencia oscura y opresiva. Sabían que algo más, algo mucho más terrible, se había llevado a su hijo. ¿Qué clase de horror se ocultaba en las profundidades de Blackwood? Desesperados, John y Mary recurrieron a un sacerdote local, el padre Michael. Le contaron todo lo que había sucedido, sus miedos, sus sospechas. El padre Michael, escéptico al principio, accedió a visitar Blackwood. Lo que encontró allí lo horrorizó. Sintió una presencia maligna, una fuerza oscura y poderosa que emanaba de las paredes de la casa. ¿Podría un simple sacerdote enfrentarse a una maldad tan antigua y arraigada? El padre Michael intentó realizar un exorcismo, pero la fuerza maligna era demasiado poderosa. Fue atacado por entidades invisibles, arrojado al suelo y sometido a visiones horribles. Aterrorizado, huyó de Blackwood, jurando no volver jamás. ¿Qué esperanza quedaba para la familia Carter, ahora abandonada a su suerte en las garras de la oscuridad? John y Mary, destrozados por la pérdida de su hijo y aterrorizados por lo que estaba sucediendo, decidieron huir de Blackwood. Empaquetaron sus pertenencias, subieron a su coche y condujeron lo más rápido que pudieron, dejando atrás la casa maldita. Pero Blackwood no los dejaría escapar tan fácilmente. Mientras conducían por la carretera, una figura oscura apareció de repente frente a ellos. John intentó esquivarla, pero era demasiado tarde. El coche se estrelló contra un árbol, matando a John y Mary al instante. Sarah, la hija mayor, sobrevivió al accidente, pero quedó traumatizada para siempre. ¿Sería Sarah la única superviviente de la maldición de Blackwood? ¿O la oscuridad la reclamaría también? Sarah fue internada en un hospital psiquiátrico, donde pasó el resto de su vida. Nunca pudo superar el horror que había vivido en Blackwood. Seguía viendo las figuras oscuras, escuchando las voces susurrantes, sintiendo la presencia maligna. Murió en 1998, a la edad de 32 años, atormentada por los fantasmas de su pasado. ¿Fue su muerte el final de la historia? ¿O Blackwood seguiría reclamando víctimas inocentes? La mansión de Blackwood permanece abandonada hasta el día de hoy, un monumento a la locura y la muerte. Los aldeanos evitan acercarse, temerosos de despertar a las fuerzas oscuras que allí residen. Algunos dicen que por las noches se pueden escuchar los gritos de Thomas, los lamentos de Mary y los susurros de Sarah. ¿Te atreverías a visitar Blackwood? ¿Te atreverías a desafiar a la oscuridad? Porque a veces los lugares malditos no solo guardan secretos, sino que te guardan a ti. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta un horizonte brumoso, se esconde una historia que hiela la sangre, una historia de secretos enterrados, de una maldad que acecha en la oscuridad y de una familia marcada por la tragedia. ¿Estás preparado para adentrarte en ella? Nos situamos en la apacible aldea de Eyam, en Derbyshire, un lugar que, a mediados del siglo XVII, se vio asolado por una plaga implacable. Pero la enfermedad no fue el único horror que se desató sobre esta comunidad. George Vickers, un sastre que llegó a Eyam en 1665, fue el primer eslabón de una cadena de eventos que sumirían al pueblo en la desesperación. Vickers, sin saberlo,
Portaba consigo un cargamento mortal, telas infestadas con pulgas portadoras de la peste bubónica. Pronto, la enfermedad se propagó como un reguero de pólvora. Las casas se convirtieron en tumbas y el hedor de la muerte impregnó el aire. ¿Cómo reaccionarías ante una amenaza invisible que acecha en cada esquina? En medio del caos, el reverendo William Mompesson y el anterior reverendo Thomas Stanley tomaron una decisión audaz y desesperada. Para evitar que la plaga se extendiera a las comunidades vecinas, convencieron a los habitantes de Eyam de que se aislaran por completo. Un sacrificio inimaginable. El pueblo se convirtió en una prisión. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Las familias se enfrentaron a la muerte, al hambre y a la locura. ¿Serías capaz de renunciar a tu libertad por el bien común, sabiendo que podrías estar firmando tu propia sentencia de muerte? Durante 14 largos meses, Eyam permaneció aislado. Se estima que 260 personas, casi la mitad de la población, perecieron víctimas de la peste. Madres, padres, hijos, todos sucumbieron ante la implacable enfermedad. Pero la historia de Eyam no es solo una historia de muerte y desesperación. Es también una historia de valentía, de sacrificio y de una comunidad que se unió para enfrentarse a la adversidad. ¿Pero a qué precio? Tras el fin de la cuarentena, Eyam emergió como un pueblo fantasma, marcado para siempre por la tragedia. Las casas permanecieron vacías, las calles silenciosas. El eco de los gritos y lamentos resonaba en el aire. Hoy en día, Eyam es un lugar de peregrinación para aquellos que buscan comprender la magnitud de la tragedia que allí se vivió. Las lápidas grabadas con los nombres de los fallecidos son un recordatorio constante de la fragilidad de la vida, pero algunos afirman que la tragedia dejó una huella más profunda en Eyam. Se dice que las almas de aquellos que murieron durante la plaga aún vagan por las calles, atrapadas entre este mundo y el más allá. Los visitantes han reportado extrañas apariciones, susurros inexplicables y una sensación constante de ser observados. ¿Será que el sufrimiento de Eyam ha dejado una cicatriz imborrable en el tejido mismo del tiempo? La historia de Eyam es un recordatorio sombrío de la capacidad del ser humano para el bien y para el mal. Un testimonio de la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad, pero también de los horrores que pueden desatarse cuando la muerte acecha en cada esquina. ¿Y tú? ¿Crees que los fantasmas del pasado pueden seguir atormentándonos en el presente? En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta tocar un cielo plomizo, se alza una casa. No una casa cualquiera, sino una que susurra secretos a la brisa y guarda horrores tras sus muros de piedra. ¿Qué clase de secretos? Pronto lo sabremos. Nos trasladamos a la década de los años 80. En 1985, específicamente, la familia Coverdale se mudó a la antigua mansión, Little Hay Lodge, sin sospechar el legado de oscuridad que les esperaba. El patriarca, David Coverdale, un exitoso hombre de negocios, buscaba un refugio tranquilo para su esposa y sus 2 hijos. Lo que encontró, en cambio, fue un laberinto de pesadilla. La tranquilidad, como suele ocurrir, fue efímera. Pronto, extraños sucesos comenzaron a manifestarse. Objetos que se movían solos, susurros indistinguibles en la noche, sombras danzantes en las esquinas de los ojos. La hija menor, Emily, de apenas 7 años, fue la primera en hablar de un hombre oscuro que la observaba desde el jardín. La imaginación febril de una niña, o algo más siniestro. Los incidentes escalaron. Ruidos fuertes, puertas que se abrían y cerraban con violencia, la sensación constante de ser observado. La salud mental de Sarah, la esposa de David, comenzó a deteriorarse. Insomnio, paranoia, ataques de pánico. La casa, otrora un símbolo de esperanza, se había convertido en una prisión psicológica. ¿Pero qué o quién alimentaba esa prisión? David, escéptico al principio,
Comenzó a investigar la historia de Little Hay Lodge. Descubrió un pasado turbio, marcado por tragedias y rumores de rituales oscuros. Se hablaba de un antiguo culto que había utilizado la casa como lugar de reunión, invocando entidades de otra dimensión. Podría ser que estas fuerzas malignas aún residieran en la mansión esperando despertar. Una noche, Emily desapareció. La encontraron horas después, vagando por el bosque cercano, balbuceando incoherencias sobre el hombre oscuro que la había llevado a un lugar frío. La niña estaba traumatizada, incapaz de recordar con claridad lo sucedido. ¿Un secuestro? ¿Una alucinación? ¿O algo mucho peor? Desesperado, David contactó a un grupo de parapsicólogos. Tras una exhaustiva investigación, llegaron a una conclusión aterradora. Little Hay Lodge estaba infestada por una presencia demoníaca, una entidad ancestral que se alimentaba del miedo y la desesperación. ¿Cómo se enfrentaría la familia a un enemigo invisible, pero palpable? La familia Coverdale huyó de Little Hay Lodge, dejando atrás sus pertenencias y su cordura. La casa permaneció vacía durante años, un monumento a la oscuridad y el terror. Se dice que, en las noches de luna llena, aún se pueden escuchar los susurros y los lamentos de aquellos que fueron atrapados por la maldición de Little Hay Lodge. ¿Te atreverías a pasar una noche allí? Algunos lugares están mejor dejarlos en paz. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta un horizonte brumoso, se esconde una historia que hiela la sangre. Una historia de secretos enterrados, de una maldad que florece en la oscuridad y de una casa, Borley Rectory, que se ganó a pulso el título de la casa más embrujada de Inglaterra. ¿Qué horrores se ocultaban tras sus muros? Construida en 1862 sobre un terreno que, según se decía, había sido lugar de culto pagano y posterior ejecución de monjes, Borley Rectory pronto se vio envuelta en un aura de misterio. Los primeros rumores hablaban de apariciones, susurros en la noche y extrañas luces danzando en las ventanas. Pero estos eran solo los preludios de una sinfonía de terror mucho más intensa. ¿Eran simples cuentos o el eco de un pasado turbulento? La leyenda más persistente era la de una monja, supuestamente una joven novicia que había huido del convento cercano con un monje. Se dice que fueron capturados y la novicia fue brutalmente asesinada, emparedada viva dentro de los muros del convento. Su espectro, condenado a vagar eternamente, se convirtió en la principal protagonista de las historias de fantasmas de Borley. Era ella la fuente de la inquietud que impregnaba cada rincón de la casa. A lo largo de las décadas, varias familias ocuparon Borley Rectory, cada una de ellas experimentando fenómenos inexplicables. Objetos que se movían solos, golpes en las paredes, susurros helados que parecían provenir de la nada. Algunos afirmaban haber visto la figura fantasmal de la monja, deslizándose por los pasillos o rezando en el jardín. Otros, más escépticos, intentaban racionalizar los sucesos, atribuyéndolos a corrientes de aire, sugestión o incluso a bromas pesadas. Pero, ¿cómo explicar la persistencia de los fenómenos, la intensidad de las experiencias, el miedo palpable que se apoderaba de todos los que cruzaban el umbral? Harry Price, un famoso investigador paranormal, llegó a Borley Rectory en 1937, decidido a desentrañar los misterios de la casa. Durante su estancia, Price documentó una serie de sucesos extraños, incluyendo mensajes escritos en las paredes, objetos que levitaban y la aparición de figuras fantasmales. Sus investigaciones atrajeron la atención de los medios y convirtieron a Borley Rectory en un fenómeno mundial. ¿Lograría Price encontrar una explicación racional a los sucesos o se vería obligado a admitir la existencia de fuerzas más allá de la comprensión humana? En 1939, un incendio destruyó Borley Rectory, reduciéndola a cenizas.
Algunos vieron en este evento una liberación, el fin de una era de terror. Otros, sin embargo, creían que el fuego no había logrado extinguir la maldad que residía en el terreno. ¿Podía el fuego destruir algo tan arraigado en la historia y el sufrimiento? Incluso después de la destrucción de la casa, los fenómenos paranormales continuaron. Se dice que los fantasmas de Borley Rectory siguen vagando por el terreno, buscando la paz que nunca encontraron en vida. La leyenda persiste, alimentada por relatos de testigos, fotografías inexplicables y la persistente sensación de inquietud que impregna el lugar. ¿Es Borley Rectory solo una historia de fantasmas, una leyenda urbana alimentada por la sugestión y el miedo? ¿O es un portal a otra dimensión, un lugar donde los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos se difuminan? La respuesta, quizás, permanezca enterrada entre las cenizas de la casa más embrujada de Inglaterra, esperando a ser descubierta por aquellos lo suficientemente valientes o insensatos como para buscarla. En los anales de la historia criminal, ciertos casos resuenan con una intensidad escalofriante, grabándose a fuego en la memoria colectiva. Son historias que nos confrontan con la oscuridad latente en el corazón humano, recordándonos que el mal puede acechar en los lugares más insospechados. Hoy nos adentraremos en uno de esos relatos, un caso que conmocionó a una nación y que, aún hoy, sigue generando preguntas inquietantes. Retrocedemos hasta el verano de 1974, una época marcada por la agitación social y la incertidumbre política. En medio de este clima convulso, una sombra se cernía sobre la apacible comunidad de Chesapeake City, en Maryland. Todo comenzó con la desaparición de Kathy Cesnik, una joven monja de 26 años que impartía clases en el Archbishop Keough High School, un colegio católico femenino. Su ausencia repentina dejó un vacío palpable en la comunidad escolar y despertó una creciente sensación de temor. ¿Qué pudo haberle ocurrido a la hermana Kathy? ¿Se había marchado por voluntad propia? ¿O acaso algo siniestro se ocultaba tras su desaparición? La búsqueda de Kathy Cesnik se extendió durante meses, sin arrojar resultados concretos. Las autoridades locales, junto con voluntarios y miembros de la comunidad, rastrearon bosques, ríos y carreteras, aferrándose a la esperanza de encontrarla con vida. Pero el tiempo transcurría implacable, y las posibilidades de un final feliz se desvanecían con cada día que pasaba. Casi un año después de su desaparición, en enero de 1975, dos jóvenes que paseaban por un bosque cercano a un vertedero ilegal realizaron un macabro descubrimiento. Entre la maleza y los escombros yacía el cuerpo sin vida de Kathy Cesnik. La autopsia reveló que la joven monja había sido asesinada. 2 golpes en la cabeza fueron la causa de su muerte. La noticia del hallazgo del cadáver de Kathy Cesnik sacudió a la comunidad de Chesapeake City. La confirmación de sus peores temores sumió a la ciudad en un estado de shock y consternación. Pero la muerte de Kathy Cesnik no solo representaba una tragedia personal para su familia y amigos, también destapó una serie de interrogantes inquietantes que apuntaban a una posible conspiración. Rumores sobre abusos sexuales en el Archbishop Keough High School comenzaron a circular, alimentando la sospecha de que la hermana Kathy podría haber sido silenciada para evitar que revelara información comprometedora. Estaba Kathy Cesnik a punto de exponer una red de encubrimiento y corrupción dentro de la institución religiosa. ¿Fue su asesinato un intento desesperado por proteger secretos oscuros? A pesar de las investigaciones policiales y las numerosas teorías que surgieron a lo largo de los años, el caso de Kathy Cesnik sigue sin resolverse. El misterio que rodea su muerte persiste, alimentando la especulación y la búsqueda de respuestas. Y mientras tanto, la sombra de la duda continúa cerniéndose sobre el Archbishop Keough High School, recordándonos que, a veces, la verdad puede permanecer oculta en los lugares más inesperados, esperando ser desenterrada. Una verdad que, quizás,
nunca llegue a ver la luz. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y la niebla matutina se aferra a la tierra como un sudario, se esconde una historia que hiela la sangre. Una historia de secretos enterrados, de una maldad silenciosa que acecha en las sombras y de un horror tan profundo que desafía la comprensión. Retrocedamos hasta el verano de 1974. El sol brillaba sobre el pequeño pueblo de Epping, en Essex, prometiendo días cálidos y noches tranquilas. Pero bajo esa fachada de normalidad, algo siniestro estaba a punto de desatarse. Una joven llamada Brenda Spencer, de tan solo 16 años, desapareció sin dejar rastro. Su bicicleta fue encontrada abandonada junto al bosque de Epping, un lugar conocido por su belleza agreste y a partir de ese momento, por su silencio sepulcral. La policía local inició una búsqueda exhaustiva, peinando cada rincón del bosque, pero Brenda parecía haberse esfumado en el aire. ¿Qué secretos ocultaba ese bosque ancestral? ¿Qué fuerzas oscuras se movían entre sus árboles centenarios? Pasaron los días, luego las semanas, y la esperanza de encontrar a Brenda con vida se desvaneció. El caso se enfrió, archivado como una tragedia sin resolver. Pero la desaparición de Brenda Spencer dejó una cicatriz imborrable en la comunidad de Epping, una sombra que se alargaba con cada año que pasaba. 22 años más tarde, en 1996, un grupo de excursionistas se adentró en el bosque de Epping. Lo que encontraron allí cambiaría para siempre la historia de Brenda Spencer y revelaría una verdad escalofriante. Entre la maleza, ocultos bajo una capa de hojas y tierra, descubrieron restos humanos. Los huesos, frágiles y descoloridos por el tiempo, pertenecían a una joven. Las pruebas de ADN confirmaron lo que muchos temían. Eran los restos de Brenda Spencer. Pero el descubrimiento de los restos de Brenda fue solo el comienzo. La autopsia reveló algo aún más perturbador. Brenda había sido brutalmente asesinada. Su cráneo mostraba signos de un traumatismo contundente, infligido con una fuerza salvaje. ¿Quién era capaz de tal atrocidad? ¿Qué motivos podrían haber llevado a alguien a arrebatarle la vida a una joven de manera tan despiadada? La policía reabrió el caso, decidida a llevar al asesino de Brenda ante la justicia. La investigación se centró en los sospechosos originales, aquellos que habían estado bajo sospecha en 1974. Pero las pruebas eran escasas y los recuerdos difusos. Sin embargo, un nuevo testigo surgió de las sombras. Un anciano que había vivido en Epping en la época de la desaparición de Brenda, se presentó ante la policía con una historia sorprendente. Afirmó haber visto a un hombre merodeando cerca del bosque de Epping en los días previos a la desaparición de Brenda. Un hombre con una mirada fría y una presencia inquietante. El testigo identificó al hombre como un residente local llamado Robert Black, un camionero con un historial de comportamiento extraño. Black había sido interrogado en 1974, pero había negado cualquier implicación en la desaparición de Brenda. Ahora, con nuevas pruebas y el testimonio del testigo, la policía tenía motivos suficientes para arrestar a Robert Black. En 1996, fue acusado del asesinato de Brenda Spencer. El juicio de Robert Black fue un circo mediático. El público estaba ávido de detalles sobre el caso, ansioso por saber la verdad sobre lo que le había sucedido a Brenda Spencer. La fiscalía presentó un caso sólido, basándose en las pruebas forenses, el testimonio del testigo y el historial de comportamiento sospechoso de Black. La defensa argumentó que no había pruebas directas que vincularan a Black con el asesinato de Brenda. Señalaron que el testigo era poco fiable y que las pruebas forenses eran circunstanciales. Pero el jurado no se dejó convencer. Después de deliberar durante varios días, declararon a Robert Black culpable del asesinato de Brenda Spencer. Fue condenado a cadena perpetua. La justicia, por fin, había llegado para Brenda Spencer.
pero la historia de su asesinato sigue siendo un recordatorio escalofriante de la maldad que puede acechar en los lugares más inesperados. El bosque de Epping guarda muchos secretos y la sombra de Brenda Spencer siempre estará presente. Un testimonio silencioso de una vida truncada y un crimen imperdonable. ¿Pero qué impulsó a Robert Black a cometer tal acto atroz? ¿Qué demonios lo atormentaban? Quizás algunas preguntas nunca tendrán respuesta, y el horror permanecerá como una mancha indeleble en la historia de Epping, en el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista, y la niebla matutina se aferra a la tierra como un sudario. Se esconde una historia que hiela la sangre. Una historia de secretos enterrados, de una maldad que acecha en las sombras y de un horror que desafía toda explicación lógica. ¿Estás preparado para adentrarte en la oscuridad? 1974. Un año que comenzó como cualquier otro, pero que pronto se vería marcado por un crimen tan atroz que sacudiría los cimientos de una comunidad tranquila y dejaría una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. El escenario: la pequeña aldea de Bladden, en el condado de Wiltshire. Un lugar donde el tiempo parecía transcurrir a un ritmo más lento, donde todos se conocían y donde la puerta de cada casa permanecía abierta como símbolo de confianza y hospitalidad. Pero esa inocencia estaba a punto de hacerse añicos. La víctima, la familia Coverdale. El padre, Arthur, un respetado médico local. La madre, Mary, una ama de casa dedicada. Y sus dos hijos, Emily, de 8 años, y Thomas, de 6. Una familia aparentemente normal, feliz y sin enemigos. O tal vez no. La mañana del 15 de agosto, un vecino preocupado alertó a la policía. Llevaba varios días sin ver a los Coverdale y la casa permanecía extrañamente silenciosa. Al llegar, los agentes se encontraron con una escena dantesca. Los 4 miembros de la familia habían sido brutalmente asesinados. Sus cuerpos, mutilados y desfigurados, yacían esparcidos por toda la casa. La investigación se topó con un muro de silencio. Nadie había visto ni oído nada sospechoso. No había señales de robo ni de allanamiento. La policía se enfrentaba a un enigma desconcertante. ¿Quién podría haber cometido un acto tan horrendo y por qué? A medida que pasaban los días, la tensión en Bladden se volvía palpable. El miedo se apoderó de los corazones de los habitantes, que comenzaron a sospechar los unos de los otros. La confianza se había roto, y la aldea, antes un remanso de paz, se transformó en un hervidero de rumores y especulaciones. Las autoridades no tardaron en señalar a un sospechoso, un joven llamado David Miller, un marginado social con un historial de problemas mentales. Miller había sido visto merodeando por la zona en los días previos al crimen y, al ser interrogado, su comportamiento errático y sus respuestas evasivas levantaron aún más sospechas. Pero las pruebas contra Miller eran circunstanciales. No había huellas dactilares, ni ADN, ni ningún otro indicio que lo vinculara directamente con los asesinatos. A pesar de ello, la presión pública era enorme y la policía, desesperada por encontrar un culpable, decidió acusarlo formalmente. El juicio de David Miller se convirtió en un circo mediático. La prensa sensacionalista se cebó con el caso, alimentando el morbo y la histeria colectiva. Miller fue presentado como un monstruo, un depravado capaz de cometer las peores atrocidades. A pesar de la falta de pruebas sólidas, el jurado lo declaró culpable. David Miller fue condenado a cadena perpetua y enviado a una prisión de máxima seguridad. La justicia, aparentemente, había sido servida. ¿O no? Durante años, el caso Coverdale permaneció cerrado. La aldea de Bladden intentó olvidar lo sucedido y seguir adelante con sus vidas, pero la sombra de la tragedia nunca se desvaneció por completo. En 2010, 36 años después de los asesinatos, un nuevo detective reabrió el caso.
Intrigado por las inconsistencias y las lagunas en la investigación original, decidió revisar todas las pruebas y entrevistar a los testigos de nuevo. Lo que descubrió fue escalofriante. El detective encontró pruebas que sugerían que David Miller podría haber sido inocente. Las pruebas circunstanciales que lo habían condenado eran débiles y poco fiables. Además, surgieron nuevos testimonios que apuntaban a otros posibles sospechosos. Pero lo más inquietante fue el descubrimiento de un antiguo diario, perteneciente a Arthur Coverdale, el padre de familia asesinado. En sus páginas, el médico relataba extraños sucesos que habían tenido lugar en Bladen en los meses previos a su muerte. Hablaba de rituales satánicos, de desapariciones misteriosas y de una presencia maligna que acechaba en la oscuridad. El detective comenzó a sospechar que los asesinatos de los Coverdale podrían haber sido obra de un culto secreto que operaba en la aldea. Un culto que había estado oculto durante siglos y que había utilizado el crimen como una forma de mantener su poder y su control. La investigación del detective lo llevó a descubrir una red de secretos y mentiras que se extendía por toda la comunidad. Descubrió que muchos de los habitantes de Bladen estaban involucrados en el culto y que habían hecho todo lo posible por encubrir la verdad. Pero, ¿quiénes eran los miembros del culto? ¿Y cuál era su objetivo? El detective estaba cada vez más cerca de la respuesta, pero también se estaba adentrando en un terreno peligroso. Sabía que si revelaba la verdad, pondría en peligro su propia vida. Finalmente, el detective reunió las pruebas necesarias para desenmascarar al culto y llevar a sus miembros ante la justicia. Pero antes de que pudiera hacerlo, desapareció sin dejar rastro. Su caso quedó sin resolver y los secretos de Bladen permanecieron enterrados. La historia de la familia Coverdale es un recordatorio sombrío de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados, que incluso en las comunidades más tranquilas y aparentemente inocentes pueden esconderse oscuros secretos y horrores inimaginables, y que a veces la verdad es demasiado aterradora para ser revelada. ¿Te atreves a seguir buscando respuestas en la oscuridad? La niebla se aferra a la costa de Massachusetts, un sudario frío que presagia lo que está por venir. En el tranquilo pueblo de South Attleboro, bajo el manto de un cielo implacable, se teje una historia de obsesión, engaño y un horror que desafía la comprensión. ¿Qué secretos acechan en las sombras de una vida aparentemente normal? Nos adentraremos en la existencia de Kristen Gilbert, una enfermera cuya presencia en el turno de noche del Hospital de Veteranos de Northampton se convirtió en sinónimo de muerte. No una muerte apacible, esperada, sino una danza macabra orquestada con precisión y frialdad. Gilbert, nacida en Fall River, Massachusetts, en el año 1967, era una figura enigmática. Tras una infancia marcada por la inestabilidad emocional, encontró refugio en la enfermería. Pero tras esa fachada de cuidadora, se ocultaba una oscuridad insondable. ¿Podemos realmente conocer las profundidades del alma humana? Entre enero de 1995 y febrero de 1996, una sombra se extendió sobre la unidad de cuidados intensivos del hospital. Un aumento alarmante en paros cardíacos, una serie de emergencias inexplicables que dejaron a los médicos desconcertados y a los pacientes al borde de la muerte. ¿Qué hilo invisible conecta estos eventos? Las sospechas comenzaron a cristalizar en torno a Gilbert. Sus colegas notaron su presencia constante en los momentos críticos, su comportamiento errático y una fascinación perturbadora por la muerte. Se rumoreaba que disfrutaba de la atención que recibía durante las crisis, una sed insaciable de protagonismo en medio del caos. ¿Es posible que la necesidad de atención pueda transformarse en una fuerza destructiva? La investigación reveló un patrón escalofriante. Gilbert utilizaba epinefrina, un potente estimulante cardíaco, para inducir paros cardíacos en pacientes vulnerables. Luego,
Disfrutaba viéndolos luchar por sus vidas, interviniendo solo para prolongar su agonía. 4 muertes se le atribuyeron directamente, aunque se sospecha que el número real de víctimas podría ser mucho mayor. ¿Cuántas vidas se perdieron en la oscuridad de la noche? El juicio de Gilbert fue un espectáculo macabro. La fiscalía presentó pruebas irrefutables de su culpabilidad, testimonios de colegas horrorizados y un rastro de destrucción que la señalaba como la responsable. En el año 2000, fue declarada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. ¿Es la justicia un consuelo suficiente frente a la maldad pura? Kristen Gilbert permanece tras las rejas, un recordatorio sombrío de la capacidad humana para la crueldad. Su historia, grabada en los anales del crimen, nos obliga a confrontar la fragilidad de la vida y la oscuridad que puede acechar, incluso en los lugares más sagrados. Y mientras la niebla continúa aferrándose a la costa, uno no puede evitar preguntarse cuántos otros secretos permanecen ocultos, esperando ser desenterrados. En el corazón de la apacible campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y el murmullo del viento cuenta historias ancestrales, se esconde una oscuridad que desafía la serenidad del paisaje. Una oscuridad que se aferra a los muros de una antigua abadía, convertida en un internado de señoritas, y que aguarda pacientemente el momento de resurgir. Eastbourne, condado de Sussex Oriental, un lugar que evoca imágenes de tranquilidad y tradición. Pero bajo la superficie de esta postal idílica, en el año 2012, una serie de eventos inquietantes comenzaron a desentrañar la fachada de normalidad. ¿Qué secretos ocultaba la abadía de St. Michael, un lugar de educación y refugio para jóvenes, tras sus imponentes muros de piedra? Todo comenzó con la desaparición de Eliza Carter, una estudiante de 15 años, en la noche del 29 de octubre. Una noche de niebla espesa, donde los contornos se difuminaban y los sonidos se distorsionaban, creando una atmósfera de irrealidad palpable. Eliza, descrita por sus compañeras como una joven reservada y de mirada melancólica, fue vista por última vez caminando por los jardines de la abadía, envuelta en la penumbra, que la llevó a vagar sola en la oscuridad, ajena al peligro que acechaba entre las sombras. La búsqueda inicial no arrojó resultados. La policía local, desconcertada, rastreó cada rincón de la abadía y sus alrededores, sin encontrar rastro alguno de la joven. Los días se convirtieron en semanas, y la esperanza de encontrar a Eliza con vida se desvanecía con cada amanecer. La comunidad de Eastbourne, antes un remanso de paz, se sumió en un estado de angustia colectiva. El miedo se extendió como una sombra, alimentado por rumores y especulaciones. ¿Podría haber huido Eliza, cansada de su vida en el internado? ¿O acaso algo más siniestro se escondía tras su desaparición? 3 semanas después, el 21 de noviembre, un jardinero de la abadía hizo un macabro descubrimiento. Mientras limpiaba un antiguo pozo en desuso, encontró el cuerpo sin vida de Eliza Carter. Su rostro, pálido y demacrado, reflejaba un terror indescriptible. La autopsia reveló que la joven había muerto por traumatismo cráneoencefálico y que su cuerpo presentaba signos de haber sido retenido contra su voluntad. La noticia sacudió a Eastbourne hasta sus cimientos. La desaparición de Eliza ya no era un misterio, sino un crimen brutal que exigía respuestas. Pero, ¿quién era capaz de cometer semejante atrocidad en un lugar tan sagrado como la abadía de St. Michael? La investigación se centró en el personal y las estudiantes de la abadía. Cada uno fue interrogado, sus coartadas examinadas minuciosamente. Pero a medida que avanzaba la investigación, la policía se topó con un muro de silencio. Las estudiantes, aterrorizadas, se negaban a hablar, y el personal parecía ocultar algo. ¿Qué secretos protegían con tanto fervor? Un año después del asesinato de Eliza, en 2013,
una nueva pista surgió de manera inesperada. Una antigua alumna de la abadía, atormentada por la culpa, se presentó ante la policía con una confesión escalofriante. Reveló que Elisa había descubierto un oscuro secreto relacionado con la historia de la abadía, un secreto que alguien estaba dispuesto a matar para proteger. ¿Qué verdad oculta celosamente la abadía de Saint Michael? Una verdad tan peligrosa que costó la vida a una joven inocente. La confesión de la exalumna condujo a la policía a una serie de documentos antiguos, ocultos en la biblioteca de la abadía. Estos documentos revelaban que, durante el siglo XIX, la abadía había sido escenario de rituales oscuros y prácticas prohibidas. Una sociedad secreta, compuesta por miembros de la élite local, se reunía en la abadía para llevar a cabo ceremonias que invocaban fuerzas malignas. ¿Podría el asesinato de Elisa estar relacionado con este pasado oscuro y olvidado? La investigación se intensificó y la policía comenzó a sospechar de la directora de la abadía, la señora Eleanor Ainsworth, una mujer de carácter severo y mirada penetrante. Se descubrió que la señora Ainsworth era descendiente de uno de los miembros fundadores de la sociedad secreta y que había estado intentando revivir las antiguas prácticas en la abadía. ¿Era ella la responsable de la muerte de Elisa, la guardiana de un secreto ancestral que no debía ser revelado? Finalmente, la señora Ainsworth fue arrestada y acusada del asesinato de Eliza Carter. Durante el juicio, se presentaron pruebas irrefutables que demostraban su culpabilidad. Se reveló que Elisa había descubierto los planes de la señora Ainsworth para revivir la sociedad secreta, y que la directora, desesperada por proteger su legado, la había asesinado y arrojado al pozo. La señora Ainsworth fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua. La abadía de St. Michael, una vez un símbolo de educación y refugio, quedó marcada para siempre por la sombra del asesinato y el secreto. Pero incluso tras la condena de la señora Ainsworth, la inquietud persiste. ¿Han sido realmente desenterrados todos los secretos de la abadía? ¿O acaso las fuerzas oscuras que una vez se invocaron en sus muros siguen acechando, esperando el momento de despertar de nuevo? La campiña inglesa, con su aparente serenidad, sigue guardando silencios que hielan la sangre. Y la abadía de St. Michael, con su historia macabra, permanece como un recordatorio de que la oscuridad puede esconderse incluso en los lugares más sagrados.